Pero ha llegado un momento, señoras y señores, y creo que lo entenderán perfectamente, que, dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entré en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi Gobierno, sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución, porque es la cuna de la democracia y porque creo firmemente que los ciudadanos y ciudadanas no se merecen según qué espectáculos, no se merecen según qué tergiversaciones, ni se merecen según qué iniciativas que estoy viendo y que con dolor estoy viendo, porque sinceramente creo que, como les decía antes, no todo vale. Por tanto, quien tenga que dar las explicaciones ahora, que las dé, y que las dé con documentos, y que explique claramente qué ha pasado con el expediente de caducidad de esa empresa, y que explique quién sale en el sumario, que explique por qué sale en el sumario. El Mundo. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. ABC. El Gobierno de Armengol mintió al Parlamento Balear sobre las mascarillas de Koldo. El Español. Armengol pagó a la trama de Koldo 3,7 millones de euros antes de declarar la emergencia y de forma contraria a la ley. El Mundo. Armengol avaló las mascarillas pese a saber ya que eran fake. 20 minutos. El Gobierno balear de Armengol ocultó que las mascarillas de Koldo incumplían los requisitos y cargó su coste a fondos europeos. El Confidencial. Ábalos señala el quebranto de los contratos de mascarillas de Armengol en Baleares. Eso es estafa. El Mundo. Armengol pagó a la trama tras constatar el fraude sus técnicos. El Español. La Fiscalía Europea investiga los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares. La Razón. Armengol se escuda en Ábalos. Nos fiamos del Gobierno. El Confidencial. Armengol avaló a la trama ante Sanidad cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. The Objective. Armengol recomendó las mascarillas del caso Koldo pese a saber que eran defectuosas. ABC. El pago exprés de Armengol a la trama, 6 días en vez de los 43 de media. Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. Quien acorrala a la señora Francina Armengol son las informaciones que surgen día a día sobre una trama de corrupción socialista que salpica hasta a 3 ministerios y a 2 gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Socialista. Hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta de las Islas Baleares. Su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta Cámara, la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir. Lamentablemente no ha podido desmentir
si Koldo García o José Luis Ábalos contactaron con ella para extender la trama de mordidas a las Islas Baleares. No ha querido hacerlo, a pesar de las preguntas de los medios de comunicación. Lamentablemente no ha podido justificar por qué, si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado 2 años, 2 meses y 7 días. Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, 1000 excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, nos reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. 1. ¿Quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el Gobierno balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del Gobierno para que confiaran en esa llamada o accediesen a las pretensiones. ¿Fue Koldo? ¿Fue Ábalos? ¿Fue acaso el superjefe? ¿Quién se puso en contacto con la señora Armengol? ¿Por qué tardaron más de 2 años en hacer esa reclamación a la empresa? ¿Por qué tardaron años en hacer ese informe invalidando la contratación? ¿Por qué intentó que pagara la Unión Europea esa compra de mascarillas cuando en ese momento ya sabía que las mascarillas eran defectuosas, eran inservibles, no eran en ningún caso lo que habían encargado? Armengol ha dejado más preguntas que respuestas y a mí me gustaría planteárselas en esta comparecencia. ¿Siente algún tipo de responsabilidad política la señora Armengol por no haber rechazado unas mascarillas que compañeros suyos de partidos socialistas, presidentes de otras comunidades, sí rechazaron? Nos ha dicho en la comparecencia de hace apenas unos minutos que, en todo caso, ella habría sido víctima de una estafa, no partícipe de ella. Pero no ha sido capaz de demostrar que no ha participado activamente en dicha estafa, como sí demostraron las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días. Para Armengol la responsabilidad política no existe, pero sin embargo su partido, el Partido Socialista, bien que se le ha exigido hace apenas unos días al señor Ábalos. La responsabilidad política que pretende obviar es exactamente la misma que su propio partido le exigió a Ábalos hace apenas unos días. Si lo hicieron con Ábalos, lo lógico es pensar que con Armengol, al hilo de las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días y al hilo de las actuaciones de la Fiscalía Europea, deberían ahora exigirle a la señora Armengol. Francina hoy ha mentido. Hoy ha dicho que no está siendo investigada, obviando que la Fiscalía Europea ha abierto diligencias para investigar su actuación en la compra de estas mascarillas, nada más y nada menos que por 3 presuntos delitos: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Claro que la señora Armengol está siendo investigada, por supuesto que sí. Quien la vincula con la trama no es el Partido Popular, no es el Grupo Parlamentario Popular. Quien vincula al gobierno de Armengol con la trama de las mascarillas es la UCO, es la Audiencia Nacional y es ahora también la Fiscalía Europea. El inicio de la reclamación de la cuantía se produce cuando el Gobierno estaba en funciones y previsiblemente ya sabía o ya habían sido alertados de la investigación que estaba en curso. Repito, el problema de Armengol no es el Partido Popular, su problema es la UCO, su problema es la Guardia Civil, su problema es la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción. Esos son los problemas que tiene la señora Francina Armengol. El propio Ábalos calificó como estafa lo sucedido en el contrato de Baleares hace apenas unos días. La señora Armengol está cercada por un caso de corrupción que demuestra que nunca debió haber sido nombrada presidenta del Congreso, porque el encargado del nombramiento conocía las sombras de duda que se cernían sobre ella. Sánchez era pleno conocedor de la investigación en marcha y por eso, en julio de 2021, cesó al ministro Ábalos, le aforó y por eso, en julio de 2023, decidió premiar el silencio y aforar también
Primero a la señora Armengol y después a Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de las Islas Canarias. Armengol ha sido la puerta de entrada de la trama de corrupción en las Islas Baleares. Ella, y solo ella, llamada desde el Ministerio, y hoy se ha negado a aclarar exactamente por quién. Y por lo tanto, nosotros lo que le pedimos es que no se excusen funcionarios. ¿Qué cobardía es esa? Armengol pagó las mascarillas falsas en 7 días, pero tardó en reclamarlas 799. 2 años, 2 meses y 7 días. Es decir, la administración balear, la administración de Armengol era lenta, pero depende para qué. Depende para qué. Desde el Partido Popular le pedimos a la señora Armengol que colabore con la justicia y que lo haga desde fuera de la presidencia del Congreso de los Diputados, porque es la única forma posible y porque su deber es prestigiar el cargo que ocupa. La tercera autoridad del Estado no puede seguir ni un día más al frente de este cargo, siendo investigada por la Fiscalía Europea por delitos tan graves como los que acabo de reseñar. Le pedimos que colabore con la justicia. También un pequeño detalle. Ella se quejaba del traspaso de poderes. A mí me gustaría recordarle a la señora Francina Armengol que escapó de su cargo, que cuando la señora Proens llegó a la presidencia del Gobierno balear, la señora Armengol se había ido, había dimitido para irse a las listas del Partido Socialista y buscar el aforamiento y la protección que le daba el señor Pedro Sánchez. Qué desvergüenza tratar de deslizar a terceros la responsabilidad que ella y solo ella mantiene. La salida de Armengol es hoy más urgente que ayer y por eso desde el Partido Popular insistimos, la señora Armengol, por higiene democrática, debiera renunciar a su cargo lo antes posible. Le pedimos que colabore con la justicia y que aclare de una vez por todas quién les llamó para que comprase mascarillas a la empresa de la trama. Le llamó Koldo, le llamó Ábalos, le llamó el superjefe. ¿Quién llamó a la señora Armengol? Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición